Chicos, buenas tardes. El día de hoy vamos a hablar respecto al tema de aparato reproductor femenino. En primer lugar, como ya lo hemos venido haciendo, vamos a hablar de anatomía, histología, fisiología, embriología y posteriormente cómo esto se aplica al caso clínico que el día de hoy se nos presenta. Soy John Rodríguez y con ustedes vamos a pasar a resolver el caso clínico. Entonces, la primera parte, como estamos acostumbrados a realizarlo, vamos a hablar de un poco de anatomía, pero puntos claves. ¿Y cuáles son los puntos claves que sí o sí te van a preguntar? Sobre todo lo respecto a vascularización del aparato reproductor femenino. Entonces, la primera parte que estamos viendo acá es la anatomía, pero sobre todo vascularización. Entonces, ¿qué te van a preguntar o cuáles son las preguntas típicas que te van a hacer? Primero, ¿de qué rama grande o principal se emergen las demás ramas para dar irrigación a la vagina, la parte superior, al útero, al ovario y a las trompas? Entonces, el sistema reproductor o el aparato reproductor femenino, perdón, está irrigado por dos grandes sistemas. Uno, lo vamos a ver por acá, y otro que viene por acá. Pero ¿cuáles son esas dos grandes ramas? La primera es la arteria hipogástrica. ¿Cuál es su otro nombre? Porque siempre te preguntan a ti por cualquiera de estos dos nombres, o también llamada ilíaca interna. ¿De acuerdo? Entonces, la primera rama es la arteria hipogástrica o ilíaca interna. Esta arteria de gran tamaño, de gran calibre, que es la de acá, emerge y emite gran cantidad de ramas. Una de sus ramas es la arteria vaginal y otra es la arteria uterina. A partir de esto se da irrigación al tercio superior de la vagina y a la parte inferior o la parte, o la mitad inferior del útero. Esta va a dar su rama, y por acá lo voy a poner en una rayita, aquí está, da la arteria uterina, entre otras, ¿ya? Pero esta es la principal y de la que vamos a hablar porque eso te han preguntado. Posteriormente, esta arteria uterina, que es la que estamos observando aquí, emergen diversas ramas. ¿Y cuál es la siguiente? La arteria arcuata o arqueada. La arteria arcuata. De esta rama o esta arteria van a subdividirse y a interconectarse entre ellas para originar las arterias o las famosas ramas radiales, ¿de acuerdo? Entonces, posteriormente vamos a tener a las arterias radiales. Siguiendo, van a originarse unas arterias, pregunta de examen, que son las arterias rectas. ¿Cuáles siempre te confunden acá, ya? Siempre te confunden acá. Te preguntan el orden o la correcta vascularización del útero es arteria uterina, arcuata, recta y radial. Falso. Es el orden. Este orden tienes que aprenderlo. ¿De acuerdo? De ahí de las arterias rectas se van a originar las arterias espirales. ¿Sí? Las arterias espirales. Ahora, ¿por qué son importantes estas últimas, las arterias espirales? Porque a partir de estas se va a dar vascularización a la capa más interna del útero. ¿A quién? Al endometrio. Y las mujeres saben que aproximadamente cada 28 días pierden una parte del endometrio, de la parte más superficial del endometrio. ¿Y eso es gracias a quién? A las arterias espirales. ¿Por qué? Porque las arterias espirales y parte de las radiales, estas de acá, escribirlo acá, arterias espirales, están entrelazadas por fibras, estas y estas, las arterias rectas, por fibras del miometrio, es decir, el músculo del útero. De tal manera que
Cuando hay contracción uterina, comprime estas arterias y evita el sangrado excesivo, por ejemplo, en una mujer que ha dado parto. Mientras que en el caso de las mujeres que no están embarazadas y tienen su menstruación, esas arterias espirales son las que se despegan mensualmente o cada 28 días aproximadamente, junto con el endometrio. Entonces, esta es la correcta secuencia de irrigación, de vascularización que se da aquí al útero. En la parte 2, que está para arriba, ¿quién es? Tenemos por acá a las trompas de falopio o trompa uterina y aquí a quién, al ovario. Pero ¿de quién viene o de quién se da esta rama? La famosa arteria ovárica. De la aorta. Entonces, ¿cuáles son las dos grandes ramas que permiten la irrigación, la vascularización del aparato reproductor femenino? La arteria hipogástrica o ilíaca interna y la aorta. ¿Se entendió? Entonces, te pueden preguntar, ¿cuáles son las ramas que vascularizan al útero? Hipogástrica por abajo o ilíaca interna, que la con este nombre, que es con el que más te preguntan, y por la parte superior por la aorta. ¿De acuerdo? Entonces ahí están los dos tipos de irrigación, que es sobre todo lo que más nos van a preguntar. Un datito por acá, y que te pueden hacer, es respecto a la inervación que he visto, a la inervación de quién, del cérvix, o también denominado cuello uterino. ¿Qué fibras tiene, simpáticas o parasimpáticas? Tiene fibras parasimpáticas. Por eso que si a una mujer, por ejemplo, se le hace un tacto vaginal cuando hagan el curso de ginecología y tú estimulas la parte parasimpática, la mujer puede disminuir su frecuencia cardíaca, justo porque activas a la parte del sistema autónomo parasimpático, el cual se encarga de disminuir la frecuencia cardíaca. ¿Se entendió? Entonces, esto es respecto a la parte de anatomía. Ahora vamos a hablar un poco de la segunda parte, que es el curso de histología. Aquí vamos a ser breves, escuetos y hablando de los puntos más importantes que deben de saber. ¿Sí? Ahora, la histología, sobre todo, ¿de quién te van a preguntar? ¿De qué órganos? De los dos órganos del aparato reproductor femenino, del ovario y del útero, junto con la vagina. ¿Ya? En otras palabras, cervix. ¿De acuerdo? Entonces, en primer lugar, acá vamos a ver ovario. El ovario, ustedes que saben que son dos órganos ovoideos que están en la parte retroperitoneal a nivel pélvico, pero te van a preguntar en la parte histológica cuáles son sus capas. El ovario tiene partes de afuera hacia adentro. La primera parte, la parte más externa, se llama el epitelio ovárico, o que famosamente antes se conocía en los libros de histología como el famoso epitelio germinativo. ¿De acuerdo? El famoso epitelio germinativo, ¿dónde lo encontramos? En el ovario. De esto, ¿qué te van a preguntar? Te van a preguntar qué tipo y variedad de tejido es. La tipo y variedad de tejido es un tejido epitelial simple cúbico. ¿De acuerdo? Esto te van a preguntar. El epitelio germinativo, tipo y variedad de tejido, ¿cuál es? Epitelio simple cúbico. ¿Ya? Entonces por acá vamos a dibujarlo. Esta es la parte más externa del ovario. Ahí. La parte más externa es así, un epitelio. Que rodea todo el ovario. ¿De acuerdo? En la parte
siguiente, hacia la parte inferior, es decir, de afuera hacia adentro, tenemos la siguiente capa, que es la túnica albuginea. ¿Sí? La túnica albuginea, ¿qué es? Es una capa de tejido conjuntivo que está en la parte inferior del epitelio, y está acá, así. Es una capa de soporte, por decirlo de alguna forma. ¿Y para qué te sirve la túnica albuginea? Dar soporte, nada más. Pero ¿qué te van a preguntar de esto? Te van a preguntar el tipo y variedad de tejido. Este es un tejido conjuntivo fibroelástico, porque tiene gran cantidad de tejido conectivo y fibras elásticas. ¿De acuerdo? Siguiendo, de ahí el ovario se va a subdividir en dos partes, una parte más externa que es la corteza y una parte más interna que es la médula. En la parte más interna que es la médula va a contener gran cantidad de vasos sanguíneos que van a dar la irrigación a estructuras que van a estar en la corteza. Va a contener vasos sanguíneos, tanto arterias como venas, y nervios. ¿Sí? Mientras que en la parte más externa se van a ubicar ¿quién? Acá. Los famosos folículos ováricos, que seguro ya lo han repasado y saben cómo diferenciar un folículo primario, secundario, terciario y maduro. ¿Sí? Ahí lo tienen. Y ahí posteriormente sigue creciendo hasta que se da la ovulación. Ahí está. Entonces, ¿cómo es la secuencia? La secuencia correcta de los folículos, primero, lo que son esto, ¿qué son? Entonces, acá, antes de pasar a eso, nos estamos olvidando. Tenemos la parte C, que es la corteza ovárica. ¿Y qué va a contener la corteza ovárica? Los famosos folículos ováricos. Y la parte D, que es la parte más profunda, es la médula ovárica. ¿Y qué va a contener? Arterias, venas y nervios. Y vasos linfáticos también. ¿Ya? Pero aquí, ¿qué te van a preguntar? Y recordando del ciclo pasado, ¿ah? Porque esto estoy seguro que ya lo han llevado. Primero vas a tener, o por acá en un asterisco, vas a tener lo siguiente, los folículos ováricos. El primer folículo que se forma es el folículo primordial. ¿Ya? Te voy a poner letra A. El siguiente folículo que se forma es el folículo primario. Y del folículo primario tienes dos, folículo primario temprano y folículo primario tardío. De ahí tenemos el punto C, que es el folículo secundario, y la parte D, que es el folículo maduro terciario o de grafo. ¿Se entendió? ¿Sí? Entonces, todos estos son los pasos o las diferentes fases de conformación o evolución de un folículo ovárico. ¿Qué más te van a preguntar? Todos estos, sea primordial, sea primario, sea secundario o sea maduro, ¿qué o cuáles son sus componentes? Los componentes entonces de un folículo, que lo vamos a poner acá, está compuesto por lo siguiente. Uno, células foliculares, más, y aquí viene la pregunta de examen porque todos se confunden, ¿más quién? Más un ovocito
primario, ¿de acuerdo? Primario. Y esta es la pregunta que todos se confunden. Te preguntan, ¿un folículo secundario tiene un ovocito secundario? Falso. Sea folículo primordial, sea primario, sea secundario o maduro, tienen ovocitos primarios. Ya cuando la mujer está a punto de menstruar, cuando llega a la adolescencia o más adelante, el ovocito primario se convierte a ovocito secundario. Entonces, dos preguntas. Los folículos, ¿qué tipo de ovocito contienen? Ovocito primario. ¿Qué ovocito se ovula? ¿Qué ovocito menstrua si es que no llegó a fecundarse? Ovocito secundario. Contienes el primario, pero botas el secundario. ¿Se entendió? Ya ustedes saben esto, todas las fases, porque créanme que hay partes, células foliculares, como estas se transforman en células de qué? Células de la granulosa, que posteriormente se rodean por células delgadas, que son las células de la teca interna y teca externa, y posteriormente eso como da origen a un ovocito secundario que se bota en la ovulación, ¿sí? Que ya lo vamos a ver más adelante aplicado al caso clínico. ¿Se entendió esto? Creo que sí. Ahora, el segundo punto era respecto a quién. 2. A útero, vagina o cervix. Sobre todo cervix. ¿Por qué? Porque aquí se da, ¿y por qué tiene importancia saber esto? Porque la aplicación histológica te sirve para la siguiente enfermedad. Y lo que muchas mujeres sufren o tienen más adelante, y se ha visto muchos casos en el Perú. ¿Cuál es el famoso cáncer de cervix o cáncer de cuello uterino? ¿Pero por qué? Y para explicarles a grosso modo, ¿cuál es? Nosotros tenemos que aplicar entonces todos los conocimientos de las ciencias básicas a las ciencias clínicas. ¿Y cómo es? Primero, el útero, tenemos que saber el tipo de epitelio que tiene. El útero tiene un epitelio simple, cilíndrico, secretor de moco. ¿De acuerdo? Mientras que la vagina contiene un epitelio estratificado, plano, no queratinizado. ¿Sí? Entonces vamos por aquí. Miren, miren la imagen que aquí se muestra. Aquí es el límite. De aquí para arriba tienes un epitelio en donde las células son cilíndricas, altas. De aquí para arriba, entonces estamos hablando que es útero, mientras que de aquí para abajo se dan cuenta que hay gran cantidad de células. Esto es vagina. Entonces, el punto de unión, que es esto de acá, ¿cómo se llama? Se llama la zona escamo columnar. Pregunta de examen. Es el lugar en donde se aloja un virus. Se aloja el virus del papiloma humano. Mujeres que inician su actividad sexual a muy temprana edad, menos de los 16 años, mujeres que inician o tienen muchas parejas sexuales, mujeres que fuman, mujeres que no se han colocado la vacuna contra el virus del papiloma humano, este virus se introduce acá, 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 invade todo esto y hace que esta unión escamo-columnar se empiece a destruir y posteriormente genera células deformes que estarían causando el cáncer de cervix. Más o menos se entiende la aplicación clínica, por eso es importante que sepas el epitelio uterino y el epitelio de la vagina. ¿Sí?
Otra pregunta que te lo van a hacer, yo estoy seguro. Esto es el endocervix y esto es el exocervix, es decir, la parte externa de- del útero. ¿Cuál es? La vagina, ustedes saben que, y especialmente las mujeres, la vagina es un órgano que está lubricado, está húmedo siempre, pero esa humedad no proviene de la vagina, sino que las secreciones que están acá, la secreción proviene de dónde? De las glándulas que están en el cérvix. Las glándulas del cérvix. Eso permite la adecuada lubricación, la adecuada humedad y tener un pH ácido en la vagina. ¿Se entendió? Creo que sí, ¿no? Entonces, eso es lo referente a histología. Antes de pasar a hablar un poco de embriología, que es esto, vamos a hablar un poco de fisiología, porque eso sí tenemos que saberlo para aplicarlo posteriormente. Acá, vamos a ponerlo 4. Fisiología. Entonces, en la fisiología del aparato reproductor femenino, créanme que es muy parecido a lo que tienen en el aparato reproductor masculino, solo que por ahí con algunos pequeños detalles. Primero ya sabemos que en la parte superior, ¿sí? En la parte superior del cuerpo, en el sistema nervioso central, tenemos a quién? Al hipotálamo, a la adenohipófisis, pero en la parte anterior, esto es la adenohipófisis y esta es la neurohipófisis, ¿de acuerdo? En el hipotálamo tenemos dos núcleos, que ya lo habíamos revisado la vez pasada, el núcleo preóptico y el núcleo supraóptico, con células que son las denominadas, las células parvocelulares. ¿De acuerdo? Estas se emiten posteriormente y mediante un sistema que posteriormente lo van a determinar acá o lo van a estudiar más adelante, una hormona que es la GnRH, la hormona liberadora de gonadotrofinas que llega a la adenohipófisis y mediante las células gonadotrofas liberan hacia el cuerpo dos hormonas. ¿Cuáles son esas dos hormonas? La LH o la hormona luteinizante y la FSH o la hormona folículo estimulante. Ahora, y pregunta de examen, ¿ah? Tú me dirás, profe, pero aquí hay células que se llaman las gonadotrofas. Pero estas células gonadotrofas, ¿cómo se encargan a veces de liberar LH y a veces de liberar FSH? Entonces se dice que esto tiene un circuito de liberación en cuanto a la velocidad. Si es que se libera de manera lenta, es decir, los pulsos son lentos cada 15 a 20 minutos, pulsos lentos, se libera FSH. Mientras que si los pulsos son rápidos, se libera LH. Me refiero, si el estímulo de arriba hacia abajo es rápido, es decir, empieza a bombardear con bastante GnRH, se va a liberar LH. Pero si se libera lento, FSH. ¿Se entendió? Ahora, la LH como la FSH, ¿en dónde van a actuar? A nivel del ovario. ¿Sí? A nivel del ovario. Va a actuar a nivel del ovario. Pero en todo el ovario ya hemos visto que tiene partes, sobre todo en la corteza. Y es más, de la corteza, ¿en qué parte? En los folículos ováricos.
Pero de los folículos ováricos ustedes han visto que también hay varios, sobre todo en los folículos ováricos tardíos. ¿Por qué en los folículos ováricos tardíos? Porque los folículos ováricos tardíos contienen en la parte central, que es el ovocito primario, ¿verdad? Ovocito primario, ¿sí? Este está rodeado de una capa, ¿sí? De glucoproteínas, que seguro alguna vez lo han estudiado, estoy seguro que sí. Una capa de glucoproteínas, que vamos a ponerlo por acá. Entonces, esta capa de glucoproteínas, de ahí les voy a dar el nombre, rodea al ovocito primario. Inmediatamente después está conformada por unas células cúbicas, que empiezan a crecer y empiezan asimismo a formar ciertas sustancias y hormonas y a contener enzimas. Por eso que en un inicio se llaman células foliculares y conforme van creciendo y desarrollándose a folículo primario, terciario, secundario, estas pasan a denominarse células de la granulosa. ¿Y por qué? Por los gránulos conteniendo diversas sustancias que sirven para el crecimiento del ovocito primario, crecimiento y maduración. ¿Eh? Entonces, ahí están las células de la granulosa. Y rodeando las células de la granulosa, en la parte de la corteza, ¿quién va a estar? ¿Quién más? Unas alargadas, células alargadas, fusiformes, que van a estar en contacto comunicación o en constante comunicación con las células de la granulosa. ¿Cómo son estas? Son las células de la teca. Pero hay teca interna y teca externa. ¿De acuerdo? Entonces, y algo que me olvidaba por acá, lo que tienen que acordarse es lo siguiente. En el folículo, perdón, en el ovario, que está acá, el ovario entonces tiene partes, su epitelio, que es el de acá, de ahí tiene su túnica lobugínea que está en la parte inferior, y de ahí tiene su corteza, ¿sí? Que es lo que veíamos acá. Pero la corteza contiene una parte que está relleno por los folículos ováricos y otra parte que es tejido. ¿A eso cómo se llama? Estroma. ¿Sí? Todo el tejido conjuntivo que rodea, entonces, sea corteza o sea médula, pero que rodea los folículos ováricos se llama estroma. ¿Sí? Volvamos acá. Entonces, acá vamos a tener el ovocito primario con su núcleo y su nucleolo, la parte más externa, rodeando a este ovocito, vamos a tener una capa, que es acá, esta se llama la zona pelúcida. Ahora, la zona pelúcida está conformada, y para darle algunos puntos importantes, por glucoproteínas. Esas glucoproteínas son tres glucoproteínas ZP1, ZP2 y ZP3. De estas, las más importantes es la ZP3. ¿Y para qué sirven? Para que cuando el ovocito salga o sea ovulado, un espermatozoide solamente lo llegue a fecundar y no más. ¿Sí? De ahí estos son las células de la granulosa que en un inicio se llamaron células foliculares.
mientras que la parte más externa son células de la teca. Células de la teca, tanto interna como externa. Y esas son las partes de un folículo ovárico tardío. ¿Y por qué es que a estos los llega sobre todo a actuar o con estos participa? Por lo siguiente, y vamos a dibujarla acá, porque las células de la granulosa, que está en la parte un poco más profunda, tienen constante comunicación con células de la teca. ¿Sí? Entonces, aquí está células de la teca. Y en la parte de acá, estas células de la granulosa. ¿Sí? Entonces, las células de la granulosa, así como Sertoli o Leydig tenían sus receptores, ¿se acuerdan? En el caso de Leydig, las células de la granulosa también tienen sus receptores. Acá, tiene su receptor. ¿Para quién es su receptor granulosa? Sobre todo para LH, luteinizante. Este receptor, de igual manera que en Leydig, es acoplado a una proteína G estimulante, la cual va a activar posteriormente. ¿A quién activa? ¿A quién más? Activa a una enzima. ¿Cómo se llama esa enzima? La AC. ¿Y qué es la AC? Adenilato ciclasa. ¿Sí? Entonces, la adenilato ciclasa es una enzima que es activada o que se permite su activación gracias a la LH. ¿Y de qué se encarga la adenilato ciclasa? Varias veces ya lo hemos visto. Convertir a quién? Al ATP. ¿En qué? En AMP cíclico. ¿Y el AMP cíclico para qué serviría? ¿Para qué? Para qué. Espérense, chicos. Disculpen, chicos, este de acá, este, de acá, disculpen, chicos, este es una célula de la teca, ¿ya? Porque la teca actúa con LH, ¿sí? Teca, ¿ya? Entonces, LH actúa con la teca. ¿Para qué serviría entonces el LH? Para que active al GS, el GS activa la adenilato ciclasa y este transforme ATP en AMP cíclico. Hasta ahí se entendió, ¿verdad? ¿Qué más? Pero tú sabes que tiene su compañera en la parte más profunda, que está acá. ¿Cómo se llama esta célula? Se llama célula de la granulosa. ¿Sí? Ahora sí, la célula de la granulosa es una célula, acá lo voy a dibujar, que contiene un receptor. De igual manera, ¿se acuerdan como Sertoli? Pero este es para FSH. Y también tiene, este FSH es un receptor acoplado a proteína G, la cual activa ¿quién? A una enzima llamada AC, que es la adenilato ciclasa. ¿Y de qué se va a encargar? Transformar el ATP en qué? En AMP cíclico. Y ustedes saben que el AMP cíclico es un segundo mensajero encargado de la producción o dar energía a la parte interna de las células. ¿De acuerdo?
Ahora, seguimos avanzando. En la teca, que es la parte más externa, entonces viene por acá la LH y lo estimula. Y estimula y hace o causa que la sangre que está por acá llevando colesterol sea captada por esta célula, por células de la teca. Entonces, esta llega acá y capta, ¿qué? Colesterol. Al captar el colesterol, este colesterol posteriormente es transformado en qué? En otras sustancias que ya lo vamos a ver por acá. Pero gracias a quién? A otra enzima. Y esta enzima es activada por quién? Por el AMP cíclico. ¿Cómo se llama esta enzima? Se llama enzima separadora de la cadena lateral. Enzima separadora de la cadena lateral. Esta enzima entonces convierte el colesterol captado por las células de la teca ¿en qué? En andrógenos. ¿Y cuáles son los dos andrógenos más importantes que va a producirse? La androstenediona. Androstenediona más la testosterona. Al tener listas estas dos hormonas, son captadas ahora. ¿Quién le da su pasito? Lo pasa a quién? A la granulosa. De tal manera que la granulosa va a captar este de acá y este de acá. De acá. Entonces capta la androstenediona y capta también a quién? A la testosterona. ¿Sí? ¿Y qué se permite? Se permite que en la granulosa se transforme un poco de androstenediona a testosterona, como también la androstenediona se transforme en qué? En una hormona que es parte de la mujer. ¿Cómo se llama? Estrona. Y posteriormente sigue evolucionando y la testosterona como la estrona se transformen en la hormona sexual por excelencia de la mujer. ¿Cuál es? El estradiol. Al final se llega a formar estradiol. ¿Y gracias a quién? A una enzima que está acá, que trabaja acá. ¿Cómo se llama esa enzima? Que fue activada por el AMP cíclico. Pregunta de examen. Aromatasa. ¿Sí? Entonces la aromatasa, si se dan cuenta, existe en dónde? En Sertoli, en el caso del varón, y en la granulosa, en el caso de la mujer. ¿Y para qué te sirve acá? Para transformar las hormonas sexuales masculinas que son producidas en la teca, ¿en qué? En estradiol, que sería una hormona sexual femenina. Y esto es importantísimo que sepan este proceso, porque gracias a esto va a explicar muchas cosas de lo que sucede en el caso clínico. Ya lo vamos a ver más adelante. ¿Sí? Entonces, eso es lo básico que tienen que aprender sí o sí en la parte de fisiología, además de lo siguiente. Entonces, esa síntesis de hormonas sexuales femeninas va a conllevar a qué? A que a nivel del hipotálamo que produce GnRH estimule a quién? A la adenohipófisis
a que secrete ¿qué? LH y FSH, FSH con pulsos lentos y LH con pulsos rápidos. Este va a estimular ¿a quién? ¿Va a estimular a quién? A los ovarios. Los ovarios posteriormente van a secretar, ya han visto por parte de quién, sea por parte de las células que contiene granulosa o teca, que van a secretar estrógenos. Hay varios estrógenos, ¿eh? Uno es el estradiol, otro es la estrona, otro es eh, estriol. Entonces en la mujer en edad fértil se secreta sobre todo estradiol, ¿sí? ¿Qué más? Se va a secretar también progesterona. ¿Sí? ¿Qué más se va a secretar? Otras sustancias como por ejemplo la activina. La activina es secretada sobre todo por células de la granulosa. ¿Y qué se va a secretar también? Inhibina. También, sobre todo, secretada por células de la teca. ¿Sí? Teca. Ah, no, perdón. Este también es por la granulosa. Granulosa, ¿ya? Granulosa. Entonces, estas sustancias al final que son secretadas por células de la granulosa y también por ahí su participación por células de la teca, ¿qué va a permitir que se regule positiva o negativamente aquí en el adenohipófisis, la hipófisis o el hipotálamo? La activina, ¿de qué se encarga? ¿Cuál es su función? Estimular a la adenohipófisis a secretar más que más LH y FSH. Mientras que la inhibina, su mismo nombre creo que lo dice todo, se encarga de inhibir a la adenohipófisis a que secrete LH y FSH. ¿Y gracias a quién? A la granulosa. Mientras que los estrógenos, como la progesterona, que lo voy a poner aquí en uno solo, pueden activar a quién? A la adenohipófisis, como también pueden activar a quién? Al hipotálamo. ¿Y de qué forma pueden activarlo? Pueden activarlo o pueden inhibirlo. Pueden activarlo o pueden inhibirlo. ¿Sí? Ahora, ustedes saben que hay un ciclo que se da en el ovario, que dura aproximadamente, ¿cuánto? 28 días. Ese ciclo ovárico tiene una mitad en el cual se ocurre la ovulación. La primera mitad, seguro ya lo han estudiado, está gobernada por estrógenos. La segunda mitad está gobernada por progesterona, que es producida por células de la granulosa. ¿Ya? Entonces, en la primera mitad, en la primera mitad del ciclo, esta es la primera mitad y esta es la segunda mitad, que ocasiona que los estrógenos y la progesterona tengan un feedback o retroalimentación negativa. Pero cuando llega ya la ovulación, como ya se ovuló y pensando que la mujer puede o no quedar embarazada, el cuerpo de la mujer es sabio y dice, entonces, ¿qué voy a necesitar? Hormonas, estrógenos y progesterona, pero no necesito que se acabe. Entonces, aquí el feedback es positivo. ¿Para qué? Para que el ovario, por medio de la granulosa, secrete más estrógenos y más progesterona, haciendo que estimule a la adenohipófisis y estimule al hipotálamo a que secrete más GnRH y por lo tanto siga todo el ciclo. Por lo tanto, la primera mitad de la ovulación el feedback es negativo, mientras que en la segunda mitad de la ovulación el feedback es positivo. Gracias a eso se contiene o se obtiene las dos hormonas sexuales más poderosas de la mujer, los estrógenos y la progesterona. Y esto nos conlleva a ver que los estrógenos tienen efectos. ¿Cuáles son esos efectos de los estrógenos? En primer lugar, permite la maduración de trompas uterinas, vagina y útero. ¿Sí? Ese es entonces los estrógenos. ¿Qué más? Permite la diferenciación sexual. La diferenciación sexual de caracteres
sexuales secundarios. Es decir, que la mujer tenga vello púbico, que le crezcan las mamas, desarrolle los labios mayores, los labios menores. ¿Sí? Esto entonces lleva al desarrollo de mamas, gracias al estrógeno. ¿Qué más? ¿Por qué es secretado? Por la granulosa. ¿Qué más? Disminuye el nivel de colesterol en sangre. ¿Sí? ¿Qué más? Estimula a quien a unas células que forman hueso. ¿Cómo se llaman esas células? Los osteoblastos. ¿Y por qué es importante? ¿Tú has visto las abuelitas que sufren de una enfermedad llamada osteoporosis? ¿La osteoporosis qué es? La falta de calcio, la falta de formación del hueso. Entonces, cuando llega una mujer a los 50 años ya no va a producir estrógenos ni progesterona porque entra en una etapa llamada la menopausia. En esa etapa los estrógenos y la progesterona disminuyen sustancialmente. Por lo tanto, si disminuye estrógeno, no estimulas osteoblastos, si no estimulas osteoblastos, no produces más hueso y la mujer de qué sufre de osteoporosis. ¿Sí? ¿Qué más? Aumenta los factores de coagulación. Y eso es gracias a quién? Al hígado. ¿Sí? El hígado es el encargado de producir factores de coagulación. ¿Qué más? Estimula el HDL, la producción de HDL. ¿Qué es el HDL? El famoso colesterol bueno, entre comillas. ¿Sí? ¿Qué más? Estimula la secreción de prolactina. ¿Sí? De prolactina, entre otros. ¿Ya? Disculpen chicos, he estado respirando estos días. El otro es la progesterona. La progesterona también es una hormona importantísima y sobre todo en qué parte, en la segunda mitad del ciclo menstrual. Primero, tú sabes que aquí en la ovulación, hasta aquí quién estaban los folículos, ¿verdad? Mientras que de la ovulación pierdes el óvulo y que se queda el cuerpo lúteo. Entonces, el cuerpo es sabio, de verdad. ¿Eh? El cuerpo lúteo, ¿para qué les va a servir? ¿Para qué? Para secretar esto, progesterona sobre todo. Si se secreta progesterona, entonces tú sabes que en la segunda mitad, cuando la mujer está ovulando, pensando en que la mujer puede o no quedar embarazada, ¿qué hace el cuerpo? Mediante la progesterona hace que se mantenga o aumente el endometrio, crezca el endometrio, ¿sí? Pensando en que puede fecundar y se necesita endometrio para que se implante el huevo o cigoto. ¿Qué más? También ayuda al desarrollo de mamas. ¿Sí? Si una mujer queda embarazada, disminuye la cantidad de contracciones. De contracción uterina. De tal manera que si la mujer queda embarazada, el útero al no contraerse no puede abortar. ¿Sí? Gracias a quién? A progesterona. ¿Qué más? Aumenta la cantidad de lóbulos mamarios. Ya lo vamos a ver más adelante en el próximo caso clínico, me parece, que esto, eh, referente al tema de mama. ¿Qué más? Aumenta la temperatura corporal, aumenta la temperatura interna. ¿Ya? Y porque un signo incluso de ovulación es que de acá para acá la temperatura, normalmente la mujer, el varón también, tiene una temperatura de 37 grados interna. Aumenta de acá para acá 0.5
a 1 grado centígrado más. ¿Sí? Entonces aumenta gracias a quién? A progesterona, que está en la segunda mitad. Y es un signo de que la mujer está ovulando, el aumento de la temperatura. ¿Qué más? La secreción de moco, la secreción de moco se hace espeso, ¿sí? Es otro signo. La mujer puede ver qué fecha se está ovulando, mientras que con los estrógenos el moco es filante, es decir, delgado, mientras que aquí es espeso, ¿sí? Entonces, estos son algunos de los efectos que causa los estrógenos y la progesterona. Y eso es parte de quién? De la regulación fisiológica por parte del organismo, ¿sí? Que tiene la mujer. Y vamos a ver que eso se aplica al caso clínico, ¿ya? Ahora vamos a hablar un poquito de embriología para ver algunos defectos. Entonces, la parte embriológica, ¿qué te dice? Créeme que es lo mismo. Si viste el video pasado, me vas a entender esto. Sexta semana, acá. Sexta semana. ¿Qué ocurre en la sexta semana? Aproximadamente la sexta semana, el mesodermo intermedio da origen a quién? A una famosa llamada cresta urogenital, que es la de acá. De acá se forma esto. A partir de esta cresta urogenital se van a formar dos componentes, que son los de acá. Uno, dos, que es la cresta genital y el cordón nefrogénico. El cordón nefrogénico posteriormente va a originar los riñones y la cresta genital va a originar, en el caso del varón, los testículos, en el caso de la mujer, el ovario. ¿Sí? Ahora, de esta cresta o cordón nefrogénico también se va a formar dos conductos. Dos conductos. Uno, que es el conducto mesonéfrico, y el conducto paramesonéfrico. El conducto mesonéfrico, también llamado conducto de Wolff, y el conducto paramesonéfrico, también llamado conducto de Müller con M de mujer. ¿Sí? Entonces el conducto de Wolff y conducto de Müller se forman. Por su parte, la cresta genital sigue creciendo. ¿Y de dónde va a recibir células? De acá, de esto que es el saco vitelino. Entonces el saco vitelino, ¿qué va a originar? Va a originar que las células posteriormente migren de acá hacia donde estaba la cresta genital y se formen los primordios. En el caso de la mujer, las oogonias o las ovogonias. En el caso del varón, las espermatogonias. Eso aproximadamente ¿a qué semana? Octava semana. Y está acá, miren, ve. Si lo ven, acá, octava semana, se empieza o se inicia la migración y a las 20 semanas ya está conformado con las ovogonias y empieza a formarse o ya está terminando de formarse, perdón, que el ovario. Entonces, estos conductos mesonéfrico o conducto de Müller se van a degenerar o van a seguir formándose dependiendo. Si es mujer, tú sabes que la mujer tiene cromosoma XX. Si es varón, tiene XY. ¿Y el Y qué originaba? Y originaba un gen que es el SRY. ¿Y qué se permite el SRY? Que el SRY ¿a quién bloquea? ¿Bloquea a quién? Al paramesonéfrico. Es decir, si un varón se está formando, tiene XY, el paramesonéfrico se bloquea, se degenera y ¿qué va a quedar? El mesonéfrico. Y lo que veíamos, véanlo en el video anterior, el mesonéfrico ¿a quién origina?
conducto deferente, epidídimo, vesículas seminales y conducto de la vesícula seminal. Mientras que si no tiene o si no es XY, es XX, no va a generar este SRY. ¿Y quién se va a degenerar? El mesonéfrico. ¿Y quién va a perdurar? El paramesonéfrico. Eso aproximadamente en qué semana? Octava semana. Entonces, a la octava semana, si en caso fuera varón, el conducto mesonéfrico o conducto de Wolff va a originar ¿a quién? Al conducto deferente, vesícula seminal y conducto eyaculador. Mientras que si fuese mujer, el conducto mesonéfrico desaparece. ¿Y quién va a perdurar? El conducto paramesonéfrico. Y el paramesonéfrico, pregunta de examen, ¿a quién origina? A las trompas. ¿Quién más? Al útero y a la parte superior de la vagina. De la vagina. Y tú me dirás, ¿el resto de la vagina de dónde se origina? De acá. ¿Dónde está? Por eso acá estaba. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ya, bueno, no está acá, pero la otra parte es algo que se quedó acá, ¿sí? Algo que debería estar acá. ¿Y cómo se llama? Se llama el seno urogenital, ¿sí? Entonces, la parte superior de la vagina se origina del conducto paramesonéfrico, mientras que la parte inferior de la vagina se origina del seno urogenital. Y aquí creo que hay una imagen con eso. El seno urogenital, ¿dónde estaba? ¿Dónde estaba? Bueno, no hay, pero ese está de acá, ¿ya? Este es el seno urogenital. Entonces, te pueden preguntar, ¿qué más? Tú sabes que hay dos conductos, ¿sí o no? Dos conductos paramesonéfricos. Estos dos conductos se llegan a fusionar y forman, aquí está el útero, y un conducto por acá, una trompa, otra trompa. Mientras que el mesonéfrico deferente, vesícula y conducto eyaculador, ¿sí? Entonces, el paramesonéfrico, si ocurre una alteración en la fusión, entonces por acá vamos a ponerlo, si ocurre una alteración en la fusión de el conducto paramesonéfrico o también llamado conducto de Müller, ¿qué se va a formar? Lo de acá, que haya dos úteros, eso se llama útero o cuerpo doble, que se haya fusionado una parte en la parte inferior, acá, pero que la parte superior esté fusionada, eso se llama bicorne, que se fusione acá, eso se llama didelfo, o que aquí no se haya separado, se llama tabicado, o que incluso solamente tenga una trompa uterina, eso se llama unicorne, ¿sí? Esto es bicorne y esto sería el unicorne, ¿sí? Esto es el útero tabicado, ¿sí? Ese es por una alteración en la fusión del conducto de Müller, que sabes que son dos y que origina la trompa, el útero y la parte superior de la vagina, ¿sí? Entonces, ¿qué tienes que aprender sí o sí? Ojo, y recordar, ¿eh? El seno urogenital, ¿a quién origina? Aquí tenemos la mujer, aquí tenemos el varón. En el caso de la mujer,
origina a la parte inferior de la vagina. En el caso del varón, origina ¿a quién? A la próstata. Seno urogenital. De ahí, ¿quién tenemos también? El tubérculo genital. ¿Sí? ¿Cuál es el tubérculo genital? Esto de acá, esta puntita, que en el caso de la mujer va a originar al clítoris y en el caso del varón va a dar origen al glande. Preguntas de examen. ¿Quién más? Tenemos la protuberancia, que es para la parte inferior, esto de acá. En el caso del varón, esto de acá. ¿Sí? La protuberancia en la mujer origina a los labios mayores. En el caso del varón, origina al escroto. ¿Quién más? De ahí tenemos pliegues, que son los de acá. En el caso del varón, tenemos pliegues que también están por acá. ¿Sí? Son los pliegues genitales. En el caso de la mujer va a originar a los labios menores. En el caso del varón va a originar a la uretra peniana. ¿Sí? Entonces, esto de acá sí o sí tienes que aprenderlo, sobre todo lo referente al seno urogenital. Esto de acá, ¿por qué? Porque la parte inferior origina a la vagina, o la vagina de su parte inferior es originada por el seno urogenital, mientras que su parte superior es originada por el conducto de Müller. Si hay una alteración en la función de los conductos de Müller, se va a dar los úteros unicornes, bicornes, didelfos, tabicado. ¿Se entendió? ¿Sí? Entonces, eso es respecto a toda la parte de ciencias básicas que debes aprender. Ahora, ¿cómo lo aplicamos al caso clínico? Vamos acá. Cinco, entonces. Caso clínico. ¿Sí? Caso clínico. ¿Qué dice el caso clínico? Nos dice que se trata de una niña de 6 añitos. Pero esta niña, su motivo de la consulta, ¿cuál fue? Un desarrollo mamario. Mario, de un mes de evolución. ¿Sí? ¿Qué más? En el examen físico, ¿qué encontraron? Encontraron una talla de 163 centímetros, encontraron mamas grandes, que aquí dice que es Tanner 2, perdón, Tanner 3, ya vamos a ver a qué se refiere. De ahí tenemos vello púbico, y el vello púbico lo encontraron en Tanner 1 todavía, un clítoris agrandado, de 3 centímetros de longitud y engrosado todavía dicen, y en el abdomen que había un tumor, dice hipogástrico. ¿Dónde está el hipogástrico? En la parte inferior del abdomen. Hipogástrico. ¿De cuánto? De más o menos 10 centímetros, que era firme, móvil e indoloro, no le dolía. En los exámenes auxiliares, los exámenes de laboratorio, que encontraron primero la testosterona, que tenía un valor de 239 nanogramos por ciento.
estradiol, que tenía un valor de 43. Siguiente, LH, que estaba en menos de 4 miliunidades por mililitro, miliunidades por mililitro. ¿Eh? ¿Qué más? Beta HCG, ya vamos a ver a qué se refiere, que está menos de 5, y algo que es la alfa fetoproteína, que tiene un valor de 1.3. ¿Sí? De ahí le hicieron exámenes de imágenes, le hicieron una tomografía. ¿Qué sirve la tomografía? Para ver la parte interna del abdomen, de la pelvis. ¿Y qué encontraron? Un tumor sólido. ¿Sí? Un tumor sólido en la parte anterior de la pelvis. ¿En dónde? En la pelvis anterior. En la pelvis anterior. ¿Sí? Ahí te dice todavía de 10.6 por 9.77 centímetros. Con áreas ecogénicas de aspecto postural, desplazado. Pero algo importante, no encuentran ovario derecho, no se ve. ¿Y quién sí se ve? El ovario izquierdo. Por lo tanto, más o menos, dice que incluso el ovario izquierdo estaba normal. Entonces, suponiendo que tuviese un tumor de una parte de su cuerpo y está en la parte inferior, está en la pelvis, y no encuentra ese ovario derecho, ¿de dónde, por lógica, sería este tumor? Del ovario derecho, pues. ¿Sí? Es más, siguiendo, le hicieron, ¿qué más dice? Bordes delimitados, aspecto heterogéneo, no calcificaciones, con adenopatías, vena cava y tórax estaba normal. Es decir, era un tumor más o menos de esta forma, que tenía tabicaciones, y cuando tú ves en la tomografía vas a ver partes negras, partes blancas. Cuando te dice heterogéneo, es decir, que está con partes negras y partes blancas. ¿Sí? A esto se refiere más o menos el tumor, que tenía un tamaño de 10.6 por 9.77 centímetros. Eso es todo el caso. Después te dice que le hicieron algunos exámenes y todo eso, le tomaron biopsia y encontraron un resultado. ¿Sí? Pero antes hay que discutir respecto a los datos que se están mostrando. Vamos. Entonces, normalmente, tú te dirían, es una niña con desarrollo mamario, hasta ahí está normal, pero tiene 6 años. ¿Es normal que el desarrollo se dé a los 6 años? No es normal. Y para esto, ¿qué tenemos que acordarnos? Lo siguiente, una mujer y un varón, en el caso de la mujer, las mamas y el vello púbico empieza o inicia la pubertad, aquí la pubertad se inicia aproximadamente más de los 8 años, mientras que en el caso del varón se inicia más de los 9 años. Este dura hasta los 13 años y este dura hasta los 14 años. Pero si esto no sucede, ocurre algo que se llama la pubertad precoz. Por lógica, en la mujer va a ser antes de los 8 años. Nuestra paciente tiene 6 años. ¿Hasta ahí qué tiene? Diagnóstico de pubertad precoz. ¿Sí? Diagnóstico de pubertad precoz. Ahora, este diagnóstico de pubertad precoz
Pero chicos, entonces, la pubertad precoz se define como aquella que está menor a 8 años. La mujer, esta niñita, tenía 6 años y ya tenía desarrollo mamario. ¿Y por qué se define que tenía una pubertad precoz? Por lo siguiente, su talla, bueno, estaba normal, dentro del percentil 50 y 75, que es lo normal, eso punto y no lo debes saber más. Lo siguiente es las mamas, si te dicen que tiene un Turner 3. ¿Y cuál es el desarrollo de Turner? El Turner es una escala que te permite evaluar a simple vista cómo es que un niño o un adolescente se está desarrollando sexualmente. Y esto, compararlo con los patrones normales. Hay 4 estadios. El 1 es el Tanner 1, es cuando empieza mayor a 8 años. ¿Cómo empieza? Con el pezón sobrelevado y nada o muy escaso vello, tanto para mujer como para varón. En el Tanner 2 ya empieza a sobreelevarse, hay una sobreelevación de las mamas y el vello púbico empieza a formarse. ¿Sí? Viene a ser un vello rizado, delgado. ¿Sí? El Tanner 3, por su parte, ya es un desarrollo mamario en la cual la mayoría de mujeres se encuentra y el vello púbico es bien rizado y bien grueso. Mientras que el Tanner 4 pocas mujeres llegan y especialmente después del embarazo, en el cual hay un gran desarrollo mamario y un vello púbico que incluso llega a la parte del muslo. ¿Sí? Y esto para mujer, para varón es sobre todo con el crecimiento de los testículos y del pene. Pero la mujer, esta niña tenía un Tanner 3, es decir, estaba acá. El Tanner 3 es generalmente lo que la mayoría de mujeres va a tener. A los 6 años ya tenía unas mamas bastante grandes. El vello púbico sí se mantenía un Tanner 1, es decir, no tenía o tenía muy escaso vello púbico, y el clítoris estaba muy crecido, grueso encima, y tenía un abdomen o un tumor en la parte inferior del abdomen de más o menos 10 centímetros. Entonces, estos datos, sobre todo los de acá, que te indican que tenía un desarrollo sexual muy avanzado para su edad, por eso que se cataloga como pubertad precoz, sumado a su edad, claro está. Ahora, en los exámenes de laboratorio, ¿qué encontraron? Un examen de testosterona de 239, que está muy elevado, porque el valor normal es menor a 10. Estradiol, que está en 43, que es muy elevado, porque el valor normal es menos de 20. El LH estaba menor a 4, que por ahí se considera normal. El beta-HCG, este es la hormona que se detecta en la orina o en la sangre cuando una mujer está embarazada, y estaba menor a 5, que se quiere decir que estaba normal. La alfa-fetoproteína, que es una hormona secretada por las células de la granulosa, estaba en 1.3 y el valor normal es menos de 10, estaban normales. Entonces, ¿cuál es lo alterado? Testosterona, estradiol, mamas, vello púbico, clítoris y abdomen. Todo esto a qué se conllevó a que encuentren posteriormente un ovario izquierdo normal y el ovario derecho anormal, que tenía que un tumor sólido. ¿Qué hicieron? Después hicieron una operación, le extirparon el tumor y le sacaron o hicieron un estudio de histología. ¿Y qué encontraron? Llegaron al diagnóstico que tenía un tumor ovárico catalogado histológicamente como tumor ovárico de células de la granulosa. Entonces, tumor ovárico, si sabes, sobre elevación, crecimiento de algo anormal en el ovario, sobre todo derecho. Y células de la granulosa, ya lo conoces. ¿Cuáles eran las células de la granulosa? Las células que rodean inmediatamente a quién? Al ovocito primario. Pero ¿cómo es que se produce o cómo es que ocurre? De la siguiente forma. Entonces, si tenía el paciente un tumor ovárico, hay que hablar un poco de tumor ováricos. Los tumores ováricos, los tumores ováricos pueden ser o benignos, que es aproximadamente el 80-90%, o pueden ser malignos, que es menos del 10%.
¿Sí? En el caso de los tumores ováricos benignos, son aquellos que la mayoría de mujeres lo tiene. ¿Cuáles son? Los famosos quistes ováricos. Ahora, si estos quistes son muy abundantes y muy grandes, produce una enfermedad o un síndrome, el síndrome de ovario poliquístico. ¿De acuerdo? ¿Sí? Mientras que si es un tumor maligno, ahí hay varios, de varios tipos, y se van a clasificar de acuerdo al lugar en donde ocurra o donde salga en el ovario. Ya hemos visto este dibujo, este es el ovario, y tiene un epitelio, ¿se acuerdan? O para hacerlo de manera más simplificada, por aquí creo que tengo un dibujito. Aquí está. Entonces, tú sabes que tiene la parte del ovario, tiene una parte externa que es el epitelio, y si se produce en el epitelio, ¿qué es esto? Epitelio ovárico, si se produce un crecimiento de células del epitelio, se llama tumores ováricos epiteliales. Entonces, esto va a originar a qué? A un tumor ovárico epitelial. Esto comprende aproximadamente el 70% de los tumores ováricos malignos, tumor ovárico epitelial. ¿Qué ejemplos existen aquí? Algunos nombres por darte. Tumor ovárico epitelial seroso, tumor ovárico epitelial mucinoso. ¿Ya? No es necesario que lo aprendas, pero que sí tengas un poco de conocimientos respecto a eso. De ahí tenemos los folículos, tanto primarios, secundarios, terciarios, maduración. ¿Qué son estos? ¿Qué son? Células, tanto como células de la parte interna, sobre todo, que es el ovocito. Aquí está el ovocito. ¿Y el ovocito qué es? Es una célula germinal, ¿sí? Entonces, si es que se produce un tumor a nivel o producto de alguna alteración en el ovocito, se produce el tumor ovárico germinal, ¿sí? ¿Cuánto? Un 20% aproximadamente de personas tienen esto, ¿sí? Ahora, si se produce en lo que rodea al ovocito o en el tejido conjuntivo que conforma el ovario, es decir, por acá, vamos a ponerlo por acá, si es que rodea, ¿y de quién estamos hablando? Células de la granulosa o del tejido conjuntivo, ¿qué se origina? Origina el tumor ovárico del estroma. Y ejemplos del tumor ovárico de estroma, ahí tenemos el famoso tumor de células de la granulosa. ¿Quién más? Otro que se llama el disgerminoma. ¿Sí? Mientras que también puede ser de otros lugares, vienen células tumorales al ovario, que es producto de la metástasis. ¿Sí? Entonces, los tumores ováricos pueden ser benignos o malignos. Si son benignos, pueden ser quistes. Si hay muchos quistes, síndrome de ovario poliquístico. Si son malignos, pueden originarse de diferentes lugares. Si es en la parte del epitelio, se llama tumor ovárico epitelial y puede ser seroso mucinoso y otros más. Si es por parte del ovocito, puede originar el tumor ovárico germinal. Si es por parte de células de la granulosa o tejido conectivo, da el tumor ovárico del estroma, dentro de los cuales encontramos a las células o al tumor ovárico de células de la granulosa, que es lo que tiene nuestro paciente, como también puede ser producto de la metástasis. Entonces, si es un tumor ovárico del estroma del tipo de células de la granulosa, que es lo que tiene nuestro paciente, vamos a recordarnos qué hacía estos tumores o qué hacía las células de la granulosa. ¿Se acuerdan? ¿Cuáles eran las funciones de las células de la granulosa? Y que están por acá. Aquí está.
La granulosa, ¿de qué se encargaba? De obtener a partir de la androstenediona y la testosterona y transformarlo en estradiol. Por lo tanto, si es un tumor de células de la granulosa, las células de la granulosa van a estar abundantes, van a estar muy crecidas, hipertrofiadas, hiperplásicas. Entonces van a ejercer una función muy, muy, muy grande. ¿Y cuál va a ser esa función? Producir gran cantidad de estradiol. Por eso que la paciente en uno de sus exámenes de laboratorio que tiene estradiol aumentado. ¿Sí? Aquí. Entonces, a partir de eso vamos a hablar de ese tumor. ¿Sí? Entonces, la pubertad precoz ya te dije. Entonces, la pubertad precoz, como les dije, eso era lo que tenía el diagnóstico que tenía nuestra paciente a simple vista, ¿sí? Pubertad precoz. Aparece cuando, en el caso de la mujer, se da en menos de 8 años el desarrollo sexual, tanto mamas como vello púbico. ¿Y esto por qué se produce? ¿Por qué? ¿Por qué se produce esa alteración? Se produce por una activación en el eje hipotálamo, hipófisis, ovario. Y si se da una activación en el eje hipotálamo, hipófisis, ovario, ya sea el hipotálamo, ya sea la hipófisis o ya sea el ovario, debe ser el responsable. En este caso se ha visto que la mayor cantidad de porcentaje de pacientes, el responsable es el ovario. Es decir, hay una hiperfunción ovárica. Es decir, el ovario empieza a funcionar descontroladamente. ¿Y quién causa esta función ovárica descontrolada? Por acá, tumores benignos. Por acá, tumores malignos. Y se ha visto que si elegimos entre tumores benignos y malignos, los tumores malignos son los que más predominan. Estos tumores malignos, sobre todo se ha visto que más del 60% son debidos a los tumores de células de la granulosa. ¿Sí? Por lo tanto, y vamos de manera inversa. Yo tengo algo, un defecto genético. La mamá tuvo un embarazo anormal. Estuvo expuesta a contaminantes. Estuvo expuesta a radiación o cualquier otra sustancia nociva para el desarrollo embrionario, va a ocasionar un defecto en la formación ¿de quién? Del ovario. Este defecto en la formación del ovario que va a originar que el ovario, conforme va creciendo, va a originar una hiperplasia más una hipertrofia de células. En el caso del paciente, células de la granulosa. Y estas células de la granulosa entonces empiezan a activarse. Y se acuerdan que las células de la granulosa que secretaban aumenta ¿qué? La producción de ¿qué? De estradiol. ¿Sí? Estradiol. Y ustedes saben que las células de la granulosa cogían para formar estradiol ¿qué? Estrona y, perdón, testosterona y androstenediona. Por lo tanto,
como va a abundar la gran cantidad de células de la granulosa, también ¿qué van a tener? Abundante testosterona. ¿Sí? ¿Y qué hacía el estradiol? ¿Y qué es lo que encontraron en la niña? Aumento del desarrollo mamario. Y en el caso de la testosterona, ¿qué produjo? ¿Produjo qué? Aumento del tamaño del clítoris. Nota por acá y recordar, la gran mayoría de tumores ováricos de células de la granulosa están acompañados o se acompañan de qué? También de un crecimiento de células de la teca. ¿Y de qué se encargaba de la teca? De producir testosterona y producir androstenediona. Entonces, el estradiol y la testosterona produce por un lado desarrollo mamario, por eso que la niña tiene un Tanner 3, y el desarrollo del clítoris, por eso que la niña tiene abundante un clítoris de 3 centímetros engrosado. Esto está causando que tenga una hiperfunción ovárica y por lo tanto exista una activación del eje hipotálamo, hipófisis, ovario. ¿Sí? A esto sumado que en la paciente, ¿qué más? Las células de la granulosa, y tal vez algo que no dicen en el caso, además de producir estradiol, ¿qué producen? También producen abundante, y por aquí lo voy a poner, inhibina. No lo mencioné en el caso, pero ¿por qué lo menciono esto? Porque la inhibina es una sustancia que se usa para ver el seguimiento de la persona. Es decir, si la persona es sometida a una cirugía, de extirpación, ¿yo cómo voy a saber que el tumor ya se salió o ya no tiene tumor esa persona? Si es que los niveles de inhibina disminuyen. Entonces, después de una cirugía en el que saque el tumor que está producido por las células de la granulosa, la inhibina va a disminuir. Y esto se usa para el seguimiento. ¿Sí? Entonces, esto de acá se entiende gracias a quién? Al funcionamiento de células de la teca y células de la granulosa. ¿Cuál es el punto clave que tienen que decirlo o que tienen que mencionarlo? Es lo de acá, que los tumores ováricos pueden ser benignos o malignos. Si son benignos son quistes, pero no pueden generar un quiste tanta elevación de estrógenos y tanta elevación de testosterona. Entonces optemos por lo maligno. En lo maligno, ¿cuáles son signos malignos? Que esté tabicado, que en la TAC sea heterogéneo y que sea muy grande. El caso del paciente tenía 10 centímetros. Entonces pienso en un maligno. Si pienso en un maligno, pienso en tumor de ovario. Y ese tumor de ovario puedo pensar que sea un tumor del epitelio, un tumor del ovocito, se llama germinal, o un tumor de células del estroma, tanto de la granulosa como tejido conjuntivo. En este caso fue de la granulosa. Si fue de la granulosa, yo debo de acordarme que si hay tumor de células de la granulosa, este se acompaña también de un crecimiento de células de la teca y que produce testosterona y androstenediona. Por lo tanto, esta hiperplasia, esta hipertrofia de células de la granulosa producto del tumor
genera un aumento del estradiol, de estrona y también de inhibina. El estradiol genera un aumento del desarrollo mamario y la testosterona un aumento del clítoris. Esto causa una hiperfunción ovárica y por lo tanto una activación del eje hipotálamo hipoficiario ovario. ¿Se entendió? Sí se entendió. ¿Y qué más? ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? Y por aquí estaba. ¿Eh? ¿Qué te dije? Aquí. Aquí. ¿Qué te dije? Cuando hay abundante estrógeno y progesterona, pueden inhibir negativa o positivamente. Si yo aumento la cantidad de estrógeno, si yo aumento la cantidad de progesterona, ¿qué va a disminuir? La secreción de LH. Por eso que el paciente que tiene, y está acá, acá, que tiene disminuido el LH en menos de 4. ¿Por qué? Porque hay una retroalimentación o feedback, retroalimentación negativa. ¿Sí? El beta-HCG también, que es producido por células de, de la parte superior de la adenipobis, está disminuido. También que nos indica embarazo que la niña no estaba embarazada. La alfa-fetoproteína está dentro de lo normal. Pero ¿cuál es lo más importante? Testosterona y estradiol. ¿Se entendió? Bueno chicos, eso ha sido todo por hoy. Soy John Rodríguez y cualquier cosa me la hacen saber. ¿Sí? Sería hasta el próximo caso clínico.